Hola, bienvenidos al mundo de la física. En este video vamos a aprender sobre el principio de Pascal. Espero terminar a gusto con esta explicación. Sin más, empecemos. El principio de Pascal o ley de Pascal es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal, que nació en 1623 y murió en 1662, que se resume en la frase: la presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. El principio de Pascal quiere decir que el incremento de la presión aplicada a una superficie de un fluido incomprensible o un líquido contenido en un recipiente indeformable se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Podemos poner como ejemplo un recipiente de aluminio, hierro, plástico, etc., que se le realizan unos agujeros y luego se llena con algún líquido, que más tarde es presionada por un émbolo, lo que traerá como consecuencia el escape de agua por los diferentes agujeros a la misma presión. Por ejemplo, se puede usar una jeringa tapada por su extremo y perforada por varias partes, que sean de poco diámetro, por ejemplo, del tamaño de una aguja. De modo que cuando se empuje el émbolo, un chorro de agua que estuviere contenida en dicha jeringa salga por cada orificio. Dicho chorro saldría con la misma fuerza por todos lados. También el principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella, mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. La presión en todo el fluido es constante. Esta frase, que resume de forma tan breve y concisa la ley de Pascal, da por supuesto que el fluido está encerrado en algún recipiente, que el fluido es incomprensible, es decir, que no tiene posibilidades de fluir hacia el exterior, y esto genera que su presión sea totalmente constante, ya que no varía en ningún momento. De alguna u otra manera, el principio de Pascal es una consecuencia de la ecuación fundamental de la hidrostática, del carácter altamente incomprensible de los líquidos. En esta clase de fluidos, la densidad es prácticamente constante, de modo que de acuerdo con la ecuación que estamos observando en el tablero, donde P mayúscula y P minúscula corresponden a la presión total de la profundidad, H mayúscula y H minúscula, la medida en pascales, la cual se puede determinar con la sigla PA. P mayúscula 0 y P minúscula 0 es la presión de la superficie libre del fluido, sigla de densidad D, y RHO, densidad del fluido. Entonces debemos entender que si se aumenta la presión sobre la superficie libre, por ejemplo, la presión total en el fondo ha de aumentar en la misma medida, ya que el término pGH no varía al no hacerlo la presión total. Obviamente, si el fluido fuera comprensible, la densidad del fluido respondería a los cambios de presión y el principio de Pascal no podría cumplirse, es decir, da el efecto inverso. La prensa hidráulica es una máquina compleja semejante a un camión de Arquímedes, que permite amplificar la intensidad de las fuerzas y constituye el fundamento de elevadores, prensas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos de maquinaria industrial. La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del principio de Pascal y también un dispositivo que permite entender mejor su significado. Consiste en esencia en dos cilindros de diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de un líquido que puede ser agua o aceite. Dos émbolos de secciones diferentes se ajustan respectivamente en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto con el líquido. Cuando sobre el émbolo de menor sección, S1, se ejerce una fuerza F1, la presión P1 que se origina en el líquido en contacto con él se transmite íntegramente y de forma casi instantánea a todo el resto del líquido. Por el principio de Pascal, esta presión será igual a la presión 2
P2 que ejerce el fluido en la sección S2, como lo podemos apreciar en las fórmulas de los tableros. F1 es igual a P1 por S1 y esto es menor a P1 por S2 es igual a P2 por S2, esto es igual a F2. También decimos que F1 es igual a P1 por S1 menor todo lo que está arriba pero con letras minúsculas. Y en la siguiente, que es P1 es igual a P2 y P1 es igual a P2 en letras minúsculas, para diferenciarlo de las presiones y de los émbolos a los cuales nos estamos refiriendo. Como podemos observar en esta imagen, vemos cómo interactúan las fuerzas y los émbolos, las presiones de los mismos, con las siglas A y B. Esto anterior quiere decir que la relación de las fuerzas resultantes entre el émbolo mayor cuando se aplica una fuerza menor en el émbolo de área pequeña será proporcionalmente mayor cuanto mayor sea su relación, explicado en la fórmula de este tablero. F1 igual a F2 por la razón entre S1 y S2. La fuerza de F1 va a ser igual a la fuerza de F2. Y esta fuerza S2 tiene que estar unida a la razón entre las dos secciones, entre la sección 1 y la sección 2. Recordemos que razón es una división. Pero si tú aún te sientes confundido, como el muchacho de este tablero, ¿qué te parece si pasamos a una serie de ejercicios? Entonces, para que esto quede completamente claro, vamos a explicarlo mejor con unos ejercicios muy prácticos. Empecemos con el primer problema. Este nos dice que se desea elevar un cuerpo de 1000 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 50 centímetros de radio y plato pequeño circular de 8 centímetros de radio. Y debemos calcular cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño. Ok, entonces para esto aplicamos la siguiente relación. La fuerza 1 entre la sección 1 va a ser igual a la fuerza 2 entre la sección 2. Esta ecuación la hemos deducido de la fórmula anterior. Ahora bien, debemos empezar a despejar y reemplazar datos en este problema. Primero hallamos S2, correspondiente a la sección 2. Para esto utilizamos la fórmula de área de un círculo, y como bien la sabemos, solamente ponemos que S2 es igual a pi por el radio al cuadrado. Pero primero debemos convertir el radio que nos dan, correspondiente a 50 centímetros, ya que necesitamos hallar la respuesta en metros, para que al hallar las unidades nos den las correspondientes, así que 50 centímetros convertidos a metros nos equivalen a 0.5 metros de radio. Ahora sí, podemos iniciar el cálculo de S2. Reemplazando datos quedaría de la siguiente manera. S2 es igual a pi por 0.5 al cuadrado para un área total de 0.785 metros cuadrados. Y hacemos este mismo procedimiento para hallar S1. Acordémonos primero, convertimos el radio correspondiente a esta sección. Y luego solamente reemplazamos la misma fórmula. Entonces, claro esto, S1 será igual a pi por radio al cuadrado, es decir, pi por 0.8 al cuadrado, dándonos un total de 0.0201 metros al cuadrado. Ahora bien, el paso siguiente es hallar F2, ya que nuestro resultado final debe ser el valor de F1, y para esto necesitamos primero el valor de F2. Así que la fuerza 2 es igual a la masa por la gravedad. Entonces decimos que 1000 kilogramos por 9.8 metros sobre centímetros cuadrados es igual a la fuerza 2. Entonces F2 tiene un valor de 9800 newton, ya que debemos multiplicar igualmente las unidades. En este caso, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos equivale a una unidad de newton. Por ejemplo, despejamos F1 para la solución total del ejercicio. Entonces, este sería nuestro último paso, utilizando la fórmula que vimos anteriormente. La fuerza 1 es igual a la fuerza 2,
multiplicada por la razón entre la sección 1 y la sección 2, es decir, que F1 es igual a 9800 newton por la razón entre 0.0201 metros cuadrados y 0.785 metros cuadrados. Y esto genera que la fuerza 1 sea igual a 251 newton, entendiendo que las unidades nos quedan en newton porque las secciones están dividiéndose, y esto permite que metros cuadrados con metros cuadrados se cancelen y solo quede como unidad el newton unidad de fuerza, dándonos certeza de que el problema resuelto está correcto. Hagamos otro ejercicio con distintas incógnitas que el anterior para despejar dudas sobre el tema. Entonces, esta problemática nos plantea que en una prensa hidráulica con una fuerza de 20 newton en el émbolo de sección pequeña se elevan 200 newton situados en el otro. Nuestra misión es hallar la relación que debe existir entre las secciones de los émbolos. Para empezar, partimos de la siguiente ecuación. F1 sobre S1 es igual a F2 sobre S2 y deducimos que por esta fórmula es lo mismo decir que S1 sobre S2 es igual a F1 sobre F2 para facilitar la solución de nuestro ejercicio. Entonces, reemplazando datos, tenemos que S1 sobre S2 es igual a 200 newton sobre 200 newton, es decir, 10 newton. Ya que hemos avanzado en nuestro ejercicio, podemos saber que la relación entre la sección 1 y la sección 2 es igual a 10 newton. Lo siguiente es despejar S2, la cual es la incógnita de nuestro problema. Al despejarla tenemos que S2 es igual a 10 por S1, y con esto podemos dar una conclusión, la cual es que el émbolo mayor, en este caso S2, debe ser 10 veces mayor que el otro émbolo. Ahora te brindaremos un experimento muy práctico y sencillo que explica este tema y consta de los siguientes materiales: una tabla, tijeras, cinta, una bolsa plástica oscura grande y 1 metro de manguera. El procedimiento requerido para este experimento es el siguiente. Doblamos 4 centímetros por la parte que se encuentra abierta y repito esta acción. Luego sellamos estos prenses con la cinta, volvemos a sellar para asegurar y cortamos una de las esquinas y enseguida buscamos la abertura por esta esquina que lleva al interior de la bolsa e introducimos una cuarta parte de la manguera y sellamos con cinta nuevamente el orificio. Debemos asegurarnos que quede bien sellado el sistema. Extendemos este montaje en una superficie plana y en su centro colocamos la tabla y sobre esta un objeto pesado. Por el orificio de la manguera que está libre, empezamos a introducir aire y veamos qué pasa. El plástico empieza a inflarse, estilo un mueble de aire sin importar el peso que le ejerce el objeto en su superficie, ya que siguiendo el principio de Pascal, el área pequeña fue el extremo de la manguera por donde se le aplicó aire y el área grande fue la bolsa plástica. Y al aplicarle la fuerza al área pequeña, la bolsa, por ser el área mayor, se estuvo inflando y permitió que el objeto que estaba sobre esta área se pudiera levantar. Aquí podemos observar las evidencias fotográficas del experimento, proceso de montaje y los resultados. Entonces, el video, ¿sí?, consta necesariamente de que se va a empezar a inflar la bolsa, ¿sí? Como ustedes ven, se le puede introducir la manguera. Por más peso que se le ponga a la tabla por encima de la bolsa, esta se va a inflar y va a ser el efecto del principio de Pascal, teniendo en cuenta las dos áreas y pues el sistema de presión que se obtenga. Entonces, como ustedes pueden ver en la segunda fotografía, la bolsa logró levantarse y levantar al objeto. Bueno, hasta aquí ha llegado este clip con la explicación del principio de Pascal. Espero que les haya servido de a mucho y les haya gustado. Muchísimas gracias por elegir nuestro video en el mundo de la física. Les habló Natalia Hoyos Velázquez y su equipo de trabajo, Lina Juliet Morales Urbano, encargada de la producción y edición del videoclip, y Catherine Vanessa Taiza Torres, encargada de la coordinación de los efectos visuales. Muchas gracias por su total atención. Bye bye, hasta la próxima.